¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Me ayudan, por favor, respondiendo. Silvio Askin. Silvio Askin, ¿no está? Inge, buenos días, presente. Buenos días. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Presente, Inge, buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Kuzme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Terry Guaitara. Perdón, Inge, presente, buenas tardes. Buenas tardes. Yesenia Imbaquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luisito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés, ¿no está? Carla Villamar. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ok, listo. Comenzamos. A ver, bueno, la clase anterior habíamos ya terminado de analizar estas principales fuentes de distorsión que puede generarse al momento de realizarse la propagación en un radioenlace, ¿sí? No hablamos que son las únicas fuentes de atenuación o de distorsión, sí, pero hablamos que son las principales fuentes de distorsión. Ya vamos a ir estudiando más adelante otras fuentes que, bueno, más que generar distorsión, principalmente generan atenuación a la señal propiamente dicha, ¿no? Entonces, cuando trabajan en conjunto, obviamente, las atenuaciones causadas por la lluvia, por la vegetación, por los gases atmosféricos o por los obstáculos, ¿sí? Cuando trabajan en conjunto estas atenuaciones con la influencia del ruido dentro de un canal de transmisión, entonces, obviamente, esto va
a provocar un decremento, más bien dicho, en la relación de señal a ruido y por lo tanto un incremento en la posible distorsión que se vaya a generar, ¿no? Obviamente tanto cuando se considera la inserción tanto de ruido como de interferencia, ¿sí? Entonces son cada uno de los parámetros que se van a considerar posteriormente en conjunto, ¿sí? Entonces, una vez que ya analizamos prácticamente cada una de estas diferenciaciones que vamos a tener entre los sistemas o entre las coberturas que se pueden llegar a alcanzar, dependiendo si son sistemas limitados por interferencia o son sistemas limitados por ruido, ¿no? Entonces ya justamente el día de ayer les envié una tarea que más o menos abarca ya todo lo que hemos estudiado prácticamente en esta unidad, ¿sí? Prácticamente todo, ¿no? Hemos analizado ya consideraciones del balance del enlace, donde dentro del balance del enlace ya se incluye el campo eléctrico generado por una antena, la potencia recibida captada por una antena receptora, las pérdidas básicas en el espacio libre, de pronto la atenuación, etcétera, ¿no? Y obviamente también los efectos del ruido, ¿no? En función de una cierta temperatura específica, ¿no? Entonces, trabajando a una determinada frecuencia y a una distancia determinada, ¿no? Entonces, todo esto ya prácticamente lo determinamos o lo desarrollamos justamente el día de ayer, ¿sí? Ahora, lo que nos corresponde por el momento ahora estudiar es justamente ir ya analizando ciertas características del medio, como ya habíamos establecido, ¿no? Nosotros podemos establecer ciertas condiciones constantes, ¿no? Ciertas condiciones de normalidad, podríamos decir, o ciertas condiciones estandarizadas, hablando en términos de la transmisión y de la recepción, ¿no es cierto? Entonces podemos establecer ya una cierta normalización o estandarización en los equipos de transmisión, en las distancias, en las frecuencias, más o menos considerando ciertas similitudes ambientales, se podría determinar, ¿no es cierto? Y lo mismo en el receptor, ¿no? Los mismos dispositivos, los mismos elementos, las mismas antenas, etcétera, ¿no? Entonces, lo lógico sería suponer que nosotros en esas condiciones deberíamos siempre recibir un mismo valor correspondiente, ya sea o de potencia recibida o de intensidad de campo incidente, ¿sí? La cuestión es que, como ya habíamos discutido anteriormente, estos valores correspondientes pueden llegar a fluctuar, estos valores pueden llegar a variar de una forma que difícilmente puede ser modelada de una forma determinística, ¿no? Difícilmente se va a poder predecir al 100% su comportamiento, ¿no? Porque básicamente son variaciones aleatorias, ¿sí? Entonces, estas variaciones de campo recibido o estas variaciones de potencia recibida dependen de muchos parámetros que obviamente a su vez también su efecto va a ser un efecto aleatorio, ¿no? Es decir, la presencia de lluvia, no es que nosotros podemos predecir al 100%, ¿no? Y decir, exactamente nosotros sabemos que mañana va a llover, pasado mañana no va a llover, de aquí en 20 días no va a llover, pero de aquí en 50 días sí va a llover. Es imposible, ¿no? Entonces, son efectos que no se pueden modelar determinísticamente, pero sí se puede modelar probabilísticamente, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando se necesita ya un análisis estadístico, se lo realiza en función, por ejemplo, de periodos de observación, ¿no? Entonces, se pueden verificar y se han realizado, ¿no? Estudios muy extensos, en donde, por ejemplo, se han hecho periodos de observación de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 10 años, o incluso en algunos casos de más tiempo, donde se puede determinar, por ejemplo, ahí sí, decir, bueno, en 1 año correspondiente, la probabilidad, ¿no es cierto? Porque se habla en esos términos de probabilidad. La probabilidad de que la lluvia, por ejemplo, exceda una cierta intensidad, porque aparte de eso, no es que cada lluvia va a provocar una caída del enlace, ¿no? De pronto llueve un poquito, llueve más duro, y ya solamente el hecho de que caiga lluvia ya va a provocar una caída del enlace. No es así tampoco, ¿no es cierto? Nosotros podríamos asumir o suponer que puede existir caída del enlace cuando la intensidad de lluvia de pronto supera un umbral, ¿no es cierto? Entonces ahí en esos casos, en esas condiciones, nosotros podemos decir, ahí es prácticamente probable
probable o es prácticamente casi seguro que el enlace se va a caer a causa de la atenuación que va a causar la lluvia. Entonces hay que determinarlo en términos probabilísticos, ¿no? Entonces, justo lo que les decía, en un año hay una probabilidad en función del tiempo de un, no sé, se me ocurre un 0.1% de que la lluvia supere un cierto valor de intensidad, ¿no es cierto? Y cuando se habla en intensidad de lluvia se puede hablar en milímetros cúbicos por hora, ¿no? Entonces ahí se está hablando básicamente de una cierta intensidad de lluvia. O lo mismo se puede hacer dependiendo de otro parámetro, ¿no? De pronto la humedad, la presencia de gases atmosféricos, el efecto de multitrayecto, que ya posteriormente, cuando analicemos ya las características de la atmósfera, las características del terreno, vamos a observar básicamente que ahí podemos determinar justamente eso también, ¿no? Cuándo se da este efecto y la probabilidad de posible ocurrencia, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Entonces, bueno, yo les puse un ejemplo respecto a la lluvia, ¿no? Entonces, si la lluvia tiene una probabilidad de ocurrencia en cierta intensidad correspondiente de un porcentaje específico, entonces ese porcentaje va a provocar a su vez también una atenuación, entonces van ligados, ¿no? Entonces, si yo tengo una probabilidad del 0.1% de que la lluvia supere un valor de intensidad, entonces eso va ligado con la atenuación o con el desvanecimiento. Es decir, yo puedo decir que si se relacionan estos parámetros, yo puedo decir entonces que en el 0.1% del tiempo, considerando que haya sido un año, por dar un ejemplo, en el 0.1% del tiempo es posible que se supere un cierto valor de desvanecimiento. Por darles un ejemplo, unos 28 dB, ¿sí? Entonces, ese es la probabilidad, ¿sí? De rebasar un valor correspondiente de desvanecimiento. Si analizamos ahora, en cambio, otra relación entre el desvanecimiento y el campo eléctrico, va a ser lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que o hablamos del término complementario, ya no del 0,1%, sino del 99.9%, vamos a decir que en el 99.9% del tiempo nosotros vamos a superar un valor correspondiente del campo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí nosotros no vamos a tener ese desvanecimiento correspondiente de los 28 dB, ¿no es cierto? Porque ahí nosotros vamos a tener esas consideraciones, nosotros vamos a tener justo lo que les decía, ¿no? Por darles un ejemplo, las mismas escalas que habíamos analizado la última clase. Nosotros podríamos decir que aquí está la sensibilidad del receptor. Y nosotros, de pronto, solamente por darle el ejemplo de la lluvia, establecemos un margen de desvanecimiento de 28 dB, ¿sí? Este es el margen de desvanecimiento. Entonces, este debería ser el valor nominal mínimo de recepción, ¿no es cierto? Para justamente evitar esto. ¿Para qué? Para que, considerando que si nosotros estamos en condiciones normales, es posible que vamos a recibir este valor de campo. Pero si es que hay esa probabilidad de lluvia que va a provocar un desvanecimiento de 28 dB, nosotros podemos estar, ¿no es cierto?, en ese valor límite, ¿no?, en ese umbral, que si es que no rebasamos para abajo ese valor de campo, ese valor de potencia, cualquiera que lo analicemos, no vamos a tener una caída del enlace si no los rebasamos. Si los rebasamos y estamos por debajo de los valores correspondientes, es decir, ya en un nivel por aquí, por acá, ahí sí va a haber caída de señal. Entonces, ¿a qué se refiere? Si nosotros estamos en condiciones normales, vamos a estar por aquí, ¿sí? De pronto, cuando hay un poco de lluvia, la señal cae un poco, en unos 5, en unos 10, en unos 20 dB, puede darse, ¿no es cierto? Pero cada vez que se aumente este desvanecimiento, es menos probable que ocurra, ¿no es cierto? Es menos probable que ocurra. Entonces, en esas condiciones nosotros hablamos de probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a decir que para que exista un desvanecimiento de acá hasta acá, ¿no es cierto?, va a haber una probabilidad del 0.1%, ¿sí? Esa es la probabilidad, ¿sí? Esa es la probabilidad de que exista ese desvanecimiento. O al revés, existe un 99.9% de que el campo va a estar superando ese valor correspondiente, ¿sí? Esa sería la otra, el otro análisis, la otra situación.
¿Estamos? Entonces, a eso se refiere básicamente estas consideraciones o estos análisis de probabilidades, ¿sí? De probabilidades de superar o de rebasar un campo correspondiente, ¿sí? Entonces, esto, como ya les digo, se debe a su vez también al análisis de cuáles son las causas que pueden provocar estos desvanecimientos, ¿sí? Entonces, ahorita o por el momento nosotros vamos a analizar los valores o la variación correspondiente del campo, ¿no? Si nosotros consideramos aquí el campo puede estar más o menos oscilando, ¿no es cierto?, aquí entre ciertos valores, ¿sí? Eso es lo normal, ¿no? Y eso son producidas por las mismas características atmosféricas, ¿no? Tampoco es que es imposible que nosotros tengamos un valor de campo completamente plano, ¿sí? Siempre nosotros vamos a tener unas ligeras oscilaciones y bueno, cuando ya avancemos un poquito más en esto del desvanecimiento, vamos a ver que estas pequeñas oscilaciones o pequeñas variaciones se denomina centelleo, ¿sí? Y es lo normal, lo que se espera en condiciones específicas, ¿sí? Pero cuando existe, por ejemplo, el efecto multitrayecto, sobre todo, o cuando existe un caso puntual de desvanecimiento, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, o bueno, ya después vamos a analizar varios tipos. Ahí nosotros podemos llegar a tener un desvanecimiento más o menos de esta forma y otra vez se recupera, ¿sí? O de pronto podemos llegar a tener algo así que va bajando más lento y después otra vez se va recuperando, ¿sí? Entonces todo eso va a depender de la fuente de desvanecimiento o de la causa que provoca este desvanecimiento, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros vamos a observar que cada uno, que es necesario modelarlo, ¿no? Como ya les dije, probabilísticamente. Algunos de los términos que nos determinan estos modelos aleatorios correspondientes, estos modelos estocásticos, dependen justamente de la variabilidad. Si aquí nosotros tenemos una variabilidad uniforme, ¿no es cierto?, que está oscilando entre un mismo valor, entonces ahí nosotros podemos definir una media, ¿no es cierto?, del campo, ¿sí? Y de pronto, analizando entre cuánto y cuánto varía, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, que nosotros consideremos una señal que oscila entre unos valores extremos ligeramente variables, o de pronto que tenga una oscilación más marcada, ¿no es cierto? Entonces, ahí de eso también vamos a depender de la desviación típica, en este caso del campo, ¿no? Entonces, y esto, si es que tiene una distribución medio normal, ¿no es cierto? Una distribución media uniforme, ¿no? Entre algunos valores de extremos. Ahí nosotros hablamos de una distribución normal o una distribución gaussiana, ¿sí? Más que nada cuando nosotros hablamos en términos logarítmicos, ¿sí? En términos de dBus, que es lo que ya vamos a analizar más adelante, ¿sí? Ahora, puede darse el caso, como ya les había mencionado, que el campo no oscile de esta forma. Si es que el campo oscila más o menos y viene así, ¿no es cierto? Entonces ya no es un comportamiento normal, ¿no es cierto? Entonces, en estas condiciones se puede realizar o se puede modelar utilizando otro tipo de distribución. Este tipo de distribución, por ejemplo, es la distribución de Rayleigh, ¿sí? Y esta se utiliza principalmente cuando existe el efecto multitrayecto, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, dependiendo, ¿no? Justo como les acabo de mencionar, cuando hay condiciones normales, cuando de pronto hay mucha influencia del efecto multitrayecto, se puede utilizar la distribución de Rayleigh, o de pronto en algunas condiciones vamos a encontrar unas distribuciones que combinan estos dos métodos, o incluso en algunos enlaces, por ejemplo los punto a punto, donde de pronto también hay algunas componentes de multitrayecto, pero se puede tener en cuenta la componente de rayo directo también, entonces ahí se puede utilizar también la distribución de Nakagami-Rayleigh, ¿sí? Vamos a tratar de abarcar todas estas distribuciones el día de hoy, ¿sí? Yo creo que si avanzamos bien, yo creo que sí terminamos todas estas distribuciones para solamente dejarle lo de el análisis del mes más desfavorable ya para la próxima semana, después en una clase siguiente poder hacer una revisión, un repaso solamente de todo lo que hemos analizado y estar listos ya para la evaluación del día jueves, ¿sí? Hablando de eso también ya coordiné la logística, digámoslo de esa forma, entonces ya estamos listos para la evaluación. Las evaluaciones van a ser en el bloque antiguo, ¿sí? En el bloque antiguo de la facultad, ¿no? Entonces ahí al frente de la Facultad de Ciencias, ¿sí? En esos modulares, no en los gallineros, ¿no? Sino ahí donde son esas aulas
que son para abajo más o menos, tipo auditorio, y ahí vamos a establecer las evaluaciones, ¿no? Entonces, ahí para encontrarnos el día jueves antes de las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, ya para quedar listos y claros con eso, ¿ok? Listo, entonces, ahora sí, habiendo dado esta introducción un poquito extensa, pero que ya nos da una visión, una idea, vamos a comenzar ahora sí con el análisis de la distribución estadística de la propagación radioeléctrica, ¿no? Entonces, en cada uno de estos casos, como ya les había mencionado, nosotros vamos a tener diferentes tipos de distribuciones que se aplican a diferentes casos o diferentes entornos o diferentes condiciones. Eso también se me había pasado aclararles o recordarles. Recuerden que estas distribuciones estadísticas se pueden modelar o se pueden establecer en función de las variaciones respecto a las ubicaciones y a las variaciones temporales, es decir, variaciones temporales y variaciones espaciales, lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Nosotros podemos establecer en un mismo radioenlace midiendo en diferentes instantes de tiempo, entonces esas son variaciones temporales, ahí vamos a ver cómo cambia el campo. O medir en diferentes ubicaciones donde supuestamente se puede considerar que hay una equidad, podríamos mencionarlo de esa forma, en cada uno de los trayectos, ¿sí? Sin embargo, y haciendo la mención al mismo tiempo, puede darse también, ¿no? Sin embargo, se puede observar que hay variaciones, obviamente, también en el valor del campo recibido, en el valor de la potencia recibida, dependiendo de cada una de las direcciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es el medio el que genera estos cambios o estas variaciones aleatorias, ¿sí? Listo. Vamos a comenzar entonces nuestro análisis con la distribución normal de campo, ¿sí? Con la distribución normal de campo. Esta distribución normal es básicamente la distribución gaussiana, ¿sí? La distribución gaussiana, donde si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, los valores de ocurrencia de una variable establecida, nosotros lo que podríamos tener es más o menos una gráfica similar a esta, ¿no? Donde aquí nosotros vamos a tener la campana de Gauss, ¿sí? Y en la mitad del valor más alto, ¿no? Ese va a ser la media correspondiente de el valor respectivo, ¿no? De toda la variación, ¿sí? Es decir, en esencia, la medición o nuestro valor de campo está... Cada vez que nosotros medimos, los valores están oscilando más o menos entre estos valores y estos valores, ¿no? Entonces, eso también nos da una cierta información respecto a la desviación típica, ¿no? Entonces, si los valores tienen una expansión más grande, ¿no es cierto?, podríamos nosotros tener algo como esto, ¿sí? Igual es una campana de Gauss, ¿sí? Aquí también está el valor medio, pero en este caso la desviación típica será más grande. O lo mismo puede pasar en un caso más angosto, ¿no? Donde los valores están un poco más concentrados, ¿sí? En torno a la media, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener esta consideración. La media, que es lo mismo que el valor promedio, ¿no es cierto?, de todos los valores, se aplica únicamente, bueno, estos son conceptos que ustedes ya tienen que dominar, que tienen que conocer, ¿no? Que se aplica únicamente en la distribución gaussiana, ¿sí? En otro tipo de distribuciones, es decir, cuando no hay normalidad en los datos, ¿no es cierto?, ahí no se puede aplicar la media, ¿sí? Porque no hay normalidad. Por eso es que muchas veces cuando se tiene una cantidad grande de información, grande de datos, lo primerito, si es que se quiere hacer una validación estadística, lo primerito que se tiene que hacer es la verificación de la normalidad, ¿sí? Entonces, yo imagino que ustedes sí les dieron todas estas herramientas en la materia creo que les dan probabilidades o procesos estocásticos, algo así. Entonces, ahí les dan toda esta información que ustedes la tienen que conocer, ¿no? Entonces, con el software o el Excel o el SPSS pueden hacer todas esas verificaciones de normalidad, etcétera, con las diferentes pruebas, ¿no? Las de Shafiro-Wilk, bueno, hay algunas, ¿no? Entonces, primero hay que verificar normalidad. Cuando hay normalidad se puede obtener el valor medio, ¿sí? Si es que no hay normalidad, se puede utilizar cualquiera de las otras distribuciones, que son justamente las que vamos a analizar después, y esas no cuentan con la media o con el valor promedio. El valor representativo en esos casos es la mediana de los datos, ¿sí? Entonces, solamente aquí, en la distribución normal o en la distribución gaussiana, la media es igual a la mediana, ¿sí? Entonces, eso simplemente para tener en cuenta, ¿no? Para ir recordando cada uno de estos datos. Entonces, en algunas condiciones, ¿sí?, como ya les había mencionado, la intensidad de campo justamente puede seguir este tipo de distribución normal con una media E correspondiente y una desviación típica específica, ¿sí? Ahora,
esta distribución normal se da cuando se tiene el campo en dBus, es decir, en unidades logarítmicas, ¿sí? De ahí, si nosotros tenemos el campo en unidades naturales, es decir, en milivoltios por metro, la densidad de probabilidad se convierte en una distribución log normal, ¿sí? Que básicamente tienen la relación justamente en función del logaritmo en base 10, ¿sí? Pero a la final de cuentas se puede utilizar cualquiera de las dos distribuciones. Nosotros nos vamos a establecer o nos vamos a fijar específicamente en la distribución, ¿sí? Estadística normal, es decir, vamos a tomar los valores de campo en términos de dBus, no de milivoltios por metro, ¿no? Entonces, eso tengamos en cuenta. Las unidades que nos van a servir para hacer estos análisis será en unidades logarítmicas, ¿ok? Listo, entonces nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, cuál es la expresión correspondiente de la densidad de probabilidad normal, y es justamente esta de acá, ¿no? Donde en este caso nuestras variables correspondientes, o bueno, nuestras variables características, podríamos decir, es la media del campo que nosotros observamos y la desviación típica, ¿sí? Y de ahí, en función de eso, nosotros podemos establecer los valores o un rango de valores de campo, ¿sí? Esto, si ustedes incluso le ingresan esta ecuación en MATLAB, dándole valores a E, por ejemplo, de un valor mínimo hasta un valor máximo, y lo grafican, justamente lo que van a tener es, y claro, dándole un valor específico a la media y a la desviación, pueden tener cualquiera de estas gráficas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver un poquito más de una mejor forma, porque claro, mis gráficas no es que sean tan perfectas, no tenemos la misma visualización de una gráfica real, ¿no? Entonces, pueden hacer una prueba de estas condiciones, ¿sí? Pero a la final de cuentas, eso es lo que nos interesa, ¿no? La densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad. Entonces, esto lo que nos va a dar es justamente esto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor correspondiente, ¿no es cierto? No sé, se me ocurre si la mediana es de 40 dBus, por darles un ejemplo, y la desviación típica es de 8 dBs, entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrir, de que yo tenga un valor de 50 dBus, de 61 dBus, de 38 dBus, de cualquiera, ¿no? Entonces, ahí en función de esto simplemente se reemplaza, y aquí es donde nosotros vamos a tener la probabilidad de ocurrencia de esos valores. O sea, eso es lo que en esencia nos representa esta ecuación, ¿sí? Pero más que esto, más que determinar cuál es la probabilidad de que un valor ocurra, lo que nos interesa en radioenlace, sobre todo, es calcular la probabilidad de rebasar o no un valor determinado de campo, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Entonces, justo lo que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué tan probable es que nosotros rebasemos un valor de campo de 40 dBus? ¿O qué tan probable es que nosotros rebasemos un valor de campo de 50 dBus o de 80 dBus? Obviamente, dependiendo de la configuración ya de nuestro radioenlace, de nuestro sistema, mientras más aumente el valor de campo, ¿sí? Obviamente más baja será la probabilidad de obtenerlo. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Obviamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, una media de unos 60 dBus, ¿sí? La probabilidad de obtener ese valor de 60 dBus obviamente va a ser el 50% porque es la media, ¿sí? Esa es la media, ese es el valor céntrico. Y de ahí, en función de ese, cada vez que nosotros aumentemos los valores posibles, ¿no es cierto? Es decir, si el valor de la media era de 60, cada vez la probabilidad se va haciendo más pequeñita si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de rebasar un valor superior, ¿no? 70 dBs, 80 dBus, etcétera, ¿no? La probabilidad va a ir reduciéndose. Y a su vez también, si nosotros analizamos un valor más bajo, ¿no es cierto? 40 dBus, 30 dBus, etcétera, en ese caso, obviamente, si nuestra media es de 40 dBus, la probabilidad de rebasar ese valor, obviamente, va a ser mucho más grande, ¿sí? Va a ir tendiendo a el 100%. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que nos esperamos. Y eso se representa básicamente con esto, ¿no? Con las funciones f y la función g, ¿sí? Que son ambas son funciones de densidad complementarias, porque entre las dos se complementan, ¿no? Obviamente, la f me representa la probabilidad de no rebasar un valor de campo E sub 0 y la g me representa la probabilidad de rebasar ese campo,
¿sí? Entonces, si la una me representa la probabilidad de que algo ocurra y la otra la probabilidad de que no ocurra, entonces la suma de las dos probabilidades obviamente me va a dar el 100%, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí tenemos, ¿no? Es la probabilidad de que el campo sea inferior al campo en cuestión E sub 0, o la otra es la probabilidad de que el campo en cuestión sea superior al campo E sub 0, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese es básicamente el análisis. Ahora, para poder establecer justamente este análisis, es necesario muchas veces realizar una tipificación de las variables, en este caso realizar un cambio de variable. Es preferible, incluso esa es la forma en la cual se puede establecer ciertas expresiones estadísticas, donde en vez de que nosotros tengamos esta exponencial de toda esta función, podría ser más fácil hablar de una única variable. Por ejemplo, e a la menos un medio t, ¿sí? O e a la menos un medio t cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente se realiza este cambio de variable, donde t va a ser igual a toda esta expresión, la que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a hacer el cambio de variable y ahí podemos aplicar básicamente estas funciones, ¿sí? Ahora, las funciones, obviamente las de la densidad de probabilidad, se obtienen integrando, ¿no es cierto?, la función o la densidad de probabilidad en el rango que se desea, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros determinamos, ¿no es cierto?, un valor específico, el E sub 0, esto va a provocar que el valor de t se convierta a su vez también en un valor t sub 0, ¿no es cierto?, en un valor t sub 0. Entonces, ahí es donde nosotros analizamos básicamente los rangos de integración, ¿sí? Para valores inferiores de t sub 0, ¿sí?, estamos aplicando básicamente la obtención del no rebasamiento de un valor, es decir, la probabilidad de que el campo va a estar por debajo de un valor, ¿sí? En cambio, para valores de t sub 0, o para valores más bien de t, ¿no es cierto?, que serían lo que nosotros analicemos, superiores a t sub 0, estaríamos analizando la probabilidad de rebasamiento o la probabilidad de que un valor supere, ¿no es cierto?, un valor determinado, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a tener acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos justo lo que les decía, ¿no? El campo en cuestión, es decir, E es igual a E sub 0, ¿sí? Y T es igual, en este caso va a generar que T sea igual a T sub 0. Estas van a ser las funciones las funciones complementarias de probabilidad, ¿no? El ft sub 0, que es la probabilidad de no rebasamiento de un valor, va a ser la integral prácticamente de la densidad, integrada desde menos infinito hasta t sub 0, ¿sí? Desde menos infinito hasta t sub 0, porque ahí es del rango correspondiente que nos representa el no rebasamiento. Mientras que el rebasamiento nos va a dar básicamente desde t sub 0 en adelante, desde t sub 0 hacia el infinito, ¿no? Donde aquí básicamente tendríamos ya la representación del cambio de la variable, ¿sí? Ahora, justamente lo que nos menciona acá, ¿no? Estas integrales no pueden ser calculadas mediante procesos matemáticos normales, ¿no? Tienen que ser evaluadas mediante aproximaciones numéricas, ¿sí? Entonces, esa es una de las, de las técnicas que nosotros ya vamos a ver más adelante respecto a estas aproximaciones para que podamos resolver básicamente estas expresiones, ¿no? Entonces, lo que muchas veces nos interesa es determinar justamente la probabilidad de rebasamiento, ¿no? El G de t, ¿sí? Entonces, a veces se puede partir de la probabilidad de no rebasamiento. Como ya les dije, G de t y F de t son complementarias. Entonces, se supone que G de t más F de t me va a dar 1. Entonces, ahí se justifica básicamente primero esta expresión, ¿sí? Y en las condiciones, ¿no es cierto? Porque t ya vimos a qué es igual, ¿no? T va a depender de la diferencia entre el campo que nosotros queramos analizar respecto a la mediana, ¿sí? Respecto a la media, ¿no? Entonces, si el campo que nosotros analizamos es superior a la media, el valor de t automáticamente va a ser positivo, ¿sí? Pero si el valor de campo que nosotros queremos analizar es inferior a la media, pues entonces el valor de t va a ser negativo. Entonces, en estas condiciones, nosotros cuando apliquemos las aproximaciones que vamos a ver más adelante, son válidas únicamente para cuando t sea positivo, para cuando t sea mayor que 0. Entonces, en este caso, ¿cómo nosotros resolvemos en el caso de que nosotros tengamos un valor de t negativo? Pues lo que tendríamos que sacar es el f de t
considerando el valor absoluto de t. Es decir, si nosotros tuviéramos un valor de t, por darles un ejemplo, ¿no? De menos 8, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces aquí tendría yo que calcular el f para evaluado, ¿no es cierto? Para un valor de t igual a 8, ¿sí? Calculamos ese valor y eso nos va a dar justamente esta expresión complementaria, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar justamente esta expresión complementaria. Entonces, de esto de aquí, nosotros podríamos asumir que cuando t es menor que 0, como f de t y g de t son complementarias, podríamos decir que g de t también, ¿sí? La función de rebasamiento, la probabilidad de rebasamiento, va a ser igual a menos f del valor absoluto de t. ¿Sí? Eso es en esencia lo que podríamos nosotros también concluir de estas expresiones. ¿Sí? Entonces, ahí eso nos va a ayudar también a hacer ciertos análisis. ¿Sí? Ahora, como ya vamos a ver un poquito más adelante, como ya les decía, ¿no? Como no podemos evaluar matemáticamente estas integrales y debemos realizar aproximaciones numéricas, ya vamos a ver más adelante estas aproximaciones numéricas que de pronto no son, bueno, sí son algo sencillas, ¿no? Pero son un poco extensas de resolver porque son series, son series de matemáticas, son series numéricas y en ciertos casos tendremos que hacer algunos cálculos repetitivos, ¿no? Entonces, si de pronto nosotros no tenemos esto desarrollado tal vez en algún algoritmo, con algún bucle repetitivo y queremos hacerlo de forma manual, se nos va a demorar o se nos va a extender notablemente la resolución, ¿sí? Es por eso que paralelo a esto se pueden también tener algunas aproximaciones no numéricas, sino aproximaciones gráficas, ¿sí? En donde nosotros con una simple aproximación o con una simple corrección gráfica correspondiente podemos ir extrayendo directamente los valores tanto o de probabilidad o los valores de campo correspondientes a una determinada probabilidad, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo trazar simplemente una línea, una gráfica en un papel logarítmico, porque obviamente en estos casos vamos a necesitar de esta herramienta y en función de eso poder extraer los valores directamente, sin realizar todas las aproximaciones numéricas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las dos aproximaciones numéricas. La una es un desarrollo en serie correspondiente, que es la primera que observamos, y la otra se denomina la aproximación de Hastings, ¿sí? Las dos dan valores muy cercanos correspondientes al valor real respectivo, ¿sí? Entonces, como observamos, aquí nosotros vamos a depender justamente del parámetro t, ¿no es cierto?, que es el que nosotros ya debimos haber tipificado antes para un valor específico de campo eléctrico, ¿no es cierto? Obviamente ya sabiendo el valor de la media y la desviación típica. Claro, el valor de la media y la desviación típica, ¿cómo se obtendría? Obviamente esos valores tuvieron que haberse obtenido o determinado en función de varias mediciones, ¿no es cierto? Es decir, obviamente se tuvieron que realizar en un periodo de un día, de 2 días, de una semana, de un mes, de un año, ¿sí? Correspondientemente, y se tuvo que ir haciendo mediciones. En función de eso se ve el análisis correspondiente y en función de todos esos datos se puede concluir, ¿no es cierto? A ver, con todos estos datos yo puedo decir la media de todos estos datos, si es que cumple una distribución normal, eso es vital, ¿no? Es vital eso antes de hacer todos estos análisis. Primero determinar si es que sí, la distribución o los datos tienen una distribución gaussiana o una distribución normal. Si cumplen con esta distribución normal, podemos decir, ah, perfecto. Entonces, seguimos con lo siguiente. Ya, como cumplió la condición de normalidad, yo calculo la media y calculo la desviación típica. Perfecto. Ya con eso, ahí sí ya puedo evaluarle para cualquier campo correspondiente y decir, a ver, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que en mi enlace supere un valor de campo de tanto. Entonces, ahí sí yo puedo decir, ah, sí, hay tanta probabilidad de rebasamiento. ¿Vale o no vale? ¿No? Entonces, yo esperaría tener enlace o no voy a esperar tener enlace, ¿no? Porque eso obviamente va a depender en estas condiciones del receptor que yo tenga, ¿no? Entonces, el receptor necesita un valor de campo, ¿no es cierto?, de tanto, para generar a la entrada correspondiente un valor, no sé, de unos 14 dB por encima de la sensibilidad del receptor, ¿no? Entonces, de esa forma se van conectando todos estos análisis o todos estos valores que nosotros vamos determinando, ¿sí?
¿Estamos? Entonces, aquí justamente, como les decía, esta primera aproximación depende únicamente de T. T ya lo podemos calcular. Ya les decía, la media y la desviación se obtendría en función de mediciones. Y de ahí, en función de los requerimientos, ¿no es cierto?, que mi receptor me diga, ¿no es cierto?, yo voy a decir, aquí necesito un valor de campo de tanto. Le reemplazo el valor del campo en la expresión de T, ¿no es cierto?, y esta T es la que yo le reemplazaría en esta expresión, ¿sí? Le reemplazo y yo voy a ver, entonces, y ojo, ¿no? Esto es el f de t, la probabilidad de no rebasamiento. Obtenido el f de t, tendría que calcular el g de t con el complementario, y ahí yo voy a decir, perfecto, entonces tengo una probabilidad de rebasamiento del 90%. Perfecto, es una buena probabilidad, ¿sí? Pero si por ahí me da una probabilidad de rebasamiento del 40%, del 30%, entonces yo digo, no es lo suficiente, ¿sí? No es lo suficiente. O sea, yo ahí tendría que aumentar el valor de la potencia, ya verificar términos de ganancias, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos da básicamente los requerimientos del receptor. Todo esto, como ya les decía, se va combinando con todos los datos, todas las ecuaciones, todos los ejercicios que hemos venido estudiando anteriormente. ¿Sí? Ok, entonces claro, aquí les dice es una sumatoria infinita, pero no necesariamente tenemos que hacer con infinitos valores, ¿no? Podemos hacerlo manualmente con unas 5 repeticiones, o si es que ya lo implementamos en un algoritmo, basta que lo hagamos con 10, con 100, ya eso ya lo hará inmediatamente nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las posibilidades, ¿sí? Otra de las posibilidades es la aproximación de Hastings, que ya nos da una aproximación numérica cerrada, es decir, finita, ¿sí? Entonces, en este caso, de igual manera, nosotros tenemos esta expresión para obtener el f de t, ¿sí? La probabilidad de no rebasamiento de un valor. Entonces, en estas condiciones, igual, vamos a depender de t, que es nuestra variable tipificada, y de algunas constantes, ¿no? Como por ejemplo, dentro de la sumatoria dependemos de A sub i, ¿sí? Entonces vamos a tener A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, las cuales están especificadas acá, ¿cierto? Todas estas son nuestras constantes dentro de la sumatoria. Tenemos que también vamos a tener X a la i. X es igual a todo esto de acá, ¿sí? Donde t ya es nuestra variable tipificada y el valor de p también se menciona acá, ¿sí? Es una constante. Y este valor de corrección es sub t, es un valor bastante pequeño, muy pequeño, que si, dependiendo de la probabilidad que nosotros tengamos, podría o no podría influir, ¿sí? Porque de pronto nosotros vamos a tener una probabilidad de no rebasamiento, si es de pronto muy pequeña, ahí, como les decía, puede influir, pero si ya es más grande, ya está por 1%, etcétera, entonces, ya este valor correspondiente casi no influye. Ojo, ¿no? Estos valores de f de t y g de t nos van a dar en términos unitarios, ¿no? Es decir, el f de t más el g de t es igual a 1. Si nosotros queremos hablar en términos porcentuales, obviamente esos valores tienen que ser multiplicados por 100, ¿sí? Entonces eso obviamente ya lo sabemos, ¿sí? Esto entonces son las expresiones correspondientes, ¿sí? Estas son las ecuaciones que nosotros podríamos utilizar. Ahora, en el caso, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos lo contrario, ¿no? Porque aquí nosotros decimos que, por ejemplo, tenemos ya un valor de campo correspondiente, ¿sí? Ese sería el requerimiento para el receptor, y con eso sacamos la probabilidad, ¿sí? Ahora puede ser lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, yo quisiera garantizar a mi transmisor, a mi receptor correspondiente, un valor de campo que en el 99%, por dar un ejemplo, en el 99% esté rebasado, ¿no es cierto? Entonces yo ahí en cambio conozco el porcentaje de rebasamiento, pero quisiera saber cuál es el valor de campo que va a cumplir con ese porcentaje. Entonces ahí sí, ¿no es cierto? En función de eso, en cambio, yo voy a determinar la necesidad, ¿no? Entonces ahí digo, yo voy a necesitar para cumplir esta probabilidad o esta exigencia que me están diciendo acá, que es del 99%, yo necesito generar un campo de tanto. Entonces ahí es en cambio para el otro lado, ¿no? Si yo quiero generar un valor de campo de tanto, en el transmisor, ¿yo qué pire necesito? ¿No? Entonces ahí sí, ya determinando el pire, yo puedo decir, entonces voy a necesitar alimentar con este valor de potencia porque ya tengo estas antenas con tal ganancia, o al revés, ¿no es cierto? Si es que ya sé cuál va a ser mi potencia máxima en el transmisor, entonces de ley voy a necesitar antenas de cierto valor de ganancia para generar ese pire y que posteriormente se genere ese valor de campo,
¿sí? Entonces, ese es el enfoque que se da aquí básicamente entre todos estos análisis. Entonces, cuando se quiere analizar eso, de igual forma existe otra expresión matemática para desarrollar esta aproximación numérica, ¿no? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? En ocasiones es necesario calcular el campo rebasado con una probabilidad dada, ¿no? Entonces, si ya sabemos que la probabilidad que se obtiene es cuando se obtiene la función de rebasamiento, la probabilidad de rebasamiento, entonces en este caso, si queremos obtener el valor de t, porque obviamente si ya tenemos el valor de t, podríamos ir a la ecuación de la tipificación, ¿no es cierto? Y en ese caso ya encontrar o despejar el valor del campo eléctrico, ¿sí? Porque obviamente los parámetros que tendrían que ser conocidos, si es que yo estoy haciendo un análisis, igualmente tendrán que ser la media y la desviación típica. Esos de ley tienen que ser parámetros conocidos si yo quiero hacer un análisis de necesidades o un análisis de suficiencia del enlace, ¿no? Entonces, en estas condiciones ya se puede determinar el valor final del campo correspondiente, el campo necesario para satisfacer una cierta probabilidad, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos de extraer este valor de g a la menos 1, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, como dijimos, ¿no? El valor de t, que es igual a g a la menos 1 de p, puede ser calculado mediante esta expresión matemática, ¿sí? Donde aquí nosotros vamos a depender también de varias constantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de las sumatorias las constantes C y D, ¿no es cierto? La C0, C1, C2 y la D1, D2 y D3. Todas esas constantes están aquí mencionadas, ¿no es cierto? Tendríamos que irles reemplazando en cada uno de los valores. Tenemos también la constante o el parámetro X, que depende básicamente del P. El P es el valor que tiene que ser conocido, ¿no? Esa es la probabilidad, ¿sí? Que en este caso es lo que nosotros deberíamos tener. Y este valor de epsilon de P también debería, como nos indica aquí, debería ser menor que 4.5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces, igual, dependiendo de los valores que se obtengan, puede utilizarse, o si es que ya los valores son demasiado grandes, ya se puede ignorar este valor de epsilon, ¿sí? Ok, ahora, esto es importante, ¿no? Estas expresiones son válidas para probabilidades de hasta el 50%, ¿sí? Solamente si es que la probabilidad de rebasamiento exigida es inferior del 50%. Cuando la probabilidad supera el 50%, es decir, en esta condición, simplemente se calcula el valor de 1 menos t, es decir, del complementario, ¿sí? Del complemento de la probabilidad. Es decir, si yo tuviera un 80%, tendría que ser 1 menos 0,8, sería el 0.2, ¿no? Entonces, el p le reemplazo en esta expresión, ¿no es cierto?, como 0.2, lo resolvemos, ¿sí? Y ese valor se cambia de signo, ¿sí? Se cambia de signo y esa sería en este caso la probabilidad, en este caso ese valor sería el valor correspondiente de t, ¿sí? Entonces con este valor correspondiente de t, recordemos que todo esto sería igual a t, ¿no es cierto? En estas condiciones se reemplaza en la expresión de la tipificación y se calcula o se obtendría el valor de campo eléctrico, ¿sí? ¿Estamos? Entonces de esa forma simplemente se puede obtener estas expresiones. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta tal vez respecto a lo que hemos analizado. ¿Algo de pronto no les quedó del todo claro tal vez? Sí, que disculpe, en las aproximaciones de Hastings, el EDT, ¿qué significaba o en qué influía la PIR, algo así? No le alcancé a escuchar, disculpen. A ver, ¿cuál? En la aproximación de Hastings. Sí, el valor de epsilon, creo que es ya, EDT. ¿este de aquí? Sí, mencionó algo sobre la PIRE o algo así. No. O sea, lo de la PIRE lo mencionamos en el apartado siguiente, cuando se analizaba básicamente el valor de campo necesario para satisfacer una cierta probabilidad de rebasamiento. Entonces ahí, claro, en ese caso, el valor del campo se debería generar con una cierta PIRE a la salida del transmisor, y la PIRE obviamente se relaciona con la potencia directamente del transmisor y la ganancia, porque las pérdidas que se generan en la antena o en los terminales son mínimas. Principalmente ahí dependemos ya sea de la potencia
frecuencia y de las ganancias de la antena. Este epsilon sub t es solamente un valor constante también que no debería superar este valor, y eso es lo que les decía, ¿no? Aquí ya se debería ir analizando los valores obtenidos en la probabilidad, porque recordemos que todo este f de t nos representa una probabilidad, ¿sí? Una probabilidad en este caso de no rebasamiento. Si nosotros tenemos ahí en general valores más grandes, ¿no es cierto? Valores relativamente grandes, donde básicamente el epsilon de t con este valor relativamente pequeño que tiene, ¿no? 7.5 por 10 a la menos 8, no va a incidir mayormente, entonces se lo puede incluso despreciar, ¿sí? Pero ya si es que en el valor de 1 menos toda esa expresión tenemos valores relativamente muy pequeñitos, entonces ahí sí podríamos considerar un valor de epsilon incluso igual al de 7.5 por 10 a la menos 8, ¿no? Pero por lo general ese valor suele ser despreciado, ¿sí? Entonces ya de pronto podemos hacer ejemplos en los cuales podemos comparar los resultados entre la una técnica, la otra técnica e incluso la técnica gráfica, ¿sí? Donde, como ya les decía, si ustedes desean un poco mayor de exactitud, pueden utilizar cualquiera de estos dos métodos. Pero el método gráfico, de cualquier forma, sí nos da una exactitud bastante aceptable y es un método muy rápido. Sí, es un método muy veloz que nosotros podemos incluso tratar de utilizarlo en la resolución de tareas o incluso en la misma evaluación, ¿sí? Entonces sí les recomiendo que pongan mucha atención para que de pronto puedan evitarse utilizar estas aproximaciones que conllevan un tiempo considerable para la resolución, ¿sí? No sé si de pronto ahí te quedó claro qué te representaba ese epsilon. Sí, Inge, muchas gracias. Otra pregunta. Sí. En este caso, ¿cuál sería la diferencia entre utilizar la primera fórmula o la segunda fórmula de la de aproximaciones numéricas o la de aproximaciones de Hastings? ¿Eso de qué dependería? No hay mayor diferencia. O sea, por eso les decía, ¿no? O sea, pueden utilizar la una o la otra. Eso ya va dependiendo aquí de cuál les parece más sencilla, porque como les decía, las dos dan una aproximación bastante buena. La de arriba, la aproximación numérica, obviamente, mientras más repeticiones se haga, se va a tener una mayor exactitud. Pero ustedes tampoco, de forma manual, sobre todo, no están para hacer unas 100 sumatorias, unas 1000 sumatorias. Como les dije, eso puede incluirse dentro de un bucle, en una suma, en un algoritmo, en MATLAB, por ejemplo, y eso le hace solito. No necesitan ustedes irle desarrollando. Ustedes solamente podrían insertar ahí el valor de t correspondiente y la función les sacaría el valor correspondiente, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacerlo esto de forma manual, no van a hacer las 10 ni las 100 repeticiones, de pronto pueden hacer unas 5, unas 6, y ya con eso incluso se van a demorar un tiempo sustancial, ¿no? Entonces, por eso les decía, la una es una aproximación abierta, porque supuestamente haces infinitas sumatorias, y la de abajo es una aproximación cerrada, ¿sí? Entonces, pero ya en la selección es independiente, no pueden utilizar tanto la una como la otra. Ya, muchas gracias. O como les decía, incluso pueden utilizar más bien el método gráfico, que es mucho más sencillo y mucho más rápido de desarrollar, ¿sí? Listo, no sé si de pronto alguien más, tal vez alguna otra duda, alguna pregunta, tal vez. Inge, disculpe una pregunta. En el caso que tuviera una probabilidad del 50%, ¿qué fórmula utilizaría para encontrar T? Porque la una es para menos que el 50 y la otra es para más que el 50. A ver, ¿quién nos puede ayudar a responderle a su compañero? Porque nos dice, ¿qué pasaría si es que nosotros tuviéramos una probabilidad de rebasamiento del 50%? ¿Qué sería lo más directo, lo más fácil? ¿Quién me dice? Yo les diría que no deberíamos utilizar ni la una ni la otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la probabilidad del 50%, ¿qué nos representa? ¿Qué valor de campo nos representa? ¿Quién me dice? La media. La media, exacto. Entonces, se supone que para que nosotros hagamos este análisis, ya conocemos la media y ya conocemos la desviación típica, ¿no? Son los parámetros iniciales para que nosotros podamos hacer todo este análisis. Entonces, si nos dicen el 50%,
¿Cuál de estos, por ejemplo, esto era en el siguiente, ¿no? Si nosotros tuviéramos aquí, sí, aquí nos dice justamente, ¿no? Si nosotros tuviéramos entre 0 y el 50%, utilizamos la una y si no, utilizamos la otra. Pero no, si es justamente hablamos del 50%, ese valor correspondiente de campo es la media, ¿sí? Directamente es la media, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Inge. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Listo. Ok. Entonces, justo por ese mismo análisis que surgió de esta inquietud, de esta pregunta, va básicamente la aproximación mediante el método gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Justamente si nosotros nos enfocamos aquí en esta expresión matemática correspondiente, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos obtener? ¿Sí? Básicamente, ya sabemos, ¿no? Una relación correspondiente entre los valores de campo es esa relación entre el 50% y la media. Si nosotros pudiéramos generar otra relación también, ¿no? Entre otros pares de valores, es decir, entre otra probabilidad y un campo correspondiente, si nosotros establecemos estas relaciones en un papel logarítmico, ¿no es cierto? Eso es lo que ya sabemos, podríamos graficar o podríamos establecer las relaciones en una forma lineal, ¿sí? Así como nosotros tenemos, porque básicamente aquí las ecuaciones o las relaciones que nosotros teníamos para las funciones correspondientes eran funciones exponenciales, ¿sí? Es decir, que si nosotros aplicamos, en cambio, las expresiones logarítmicas correspondientes o una transformación logarítmica, más bien dicho, lo que vamos a tener es un comportamiento lineal, ¿sí? Entonces, aquí, justamente, no en esta, en la siguiente, nosotros vamos a analizar ciertas situaciones, ¿sí? Como estos valores de acá, ¿no es cierto?, que vamos a generar, ¿no?, dependen de las probabilidades, no dependen del campo, ¿no es cierto? No dependen en sí del campo de estas expresiones. Entonces, las probabilidades, es decir, el valor de P, básicamente que nosotros vamos a tener aquí, ¿sí? Porque aquí es donde está P y después este X viene acá, ¿sí? Entonces, este valor correspondiente de P, básicamente puede oscilar o puede ser un valor básicamente que puede ir entre 0 y el 100%, ¿no es cierto? Nada más. Y cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Cada uno de estos valores nos va a dar un valor específico de P, ¿sí? Y estos valores correspondientes, como les decía, no dependen del campo. Recién cuando nosotros le transformamos o utilizamos esta expresión de la tipificación, que nos decía que T es igual al valor de E menos la media, ¿no es cierto? Y esto dividido para la desviación típica de campo, ¿no es cierto? Era así la expresión de la tipificación, ¿no es cierto? Entonces, en función de esta expresión, recién ahí le relacionamos la probabilidad con el campo, ¿sí? Pero independientemente, ¿no? En otras palabras, estas condiciones de las expresiones o de esta aproximación numérica que nosotros tenemos aquí no dependen para nada ni de la media ni de la desviación. Es decir, esta expresión es general, ¿no? Es decir que para un 40% yo voy a tener siempre un mismo valor de T, ¿sí? Para un 10% yo siempre voy a tener un mismo valor de T. Para un 90% voy a tener siempre un mismo valor de T, ¿sí? Entonces, en función de eso y la relación lineal que nosotros podemos tener en un papel logarítmico, podemos establecer justamente ya un comportamiento lineal, ¿sí?, de toda este comportamiento gaussiano, ¿sí? En otras palabras, si ya establecemos un comportamiento lineal en un papel logarítmico, ya podemos establecer la relación entre cada una de las probabilidades y los valores de campo que estos nos representan, ¿sí? No sé si me hago entender. Para hacer un ejemplo, por ejemplo, supongamos que nosotros que queremos saber el valor de T, ¿no es cierto? El valor de T para un porcentaje del 10%, por ejemplo, ¿no? Porque aquí el valor de esto nos da justamente eso, ¿no? Entre 0 y 0,5, ¿no? Entonces, para el 10%, que sería el 0,1, a ver, intentemos resolver esta expresión. No creo que nos dé,
bueno, sí nos vamos a demorar un poquito, pero a ver, tratemos de ver hasta cuánto nos demoramos en generar esta ecuación. Reemplacemos X, aquí ya tenemos el valor de P, que ya les acabé de mencionar, que debería ser de 0.1, ¿sí? Y realicemos en este caso, las tres sumatorias en el numerador, en el denominador, y veamos cuánto nos da, ¿sí? Intentemos vamos a darles unos 5 minutitos, ojalá que en ese tiempo podamos resolver ya toda esta expresión, ¿sí? En primera instancia, asumamos que el valor de epsilon sea igual a 0, ¿sí? No le vayamos a tomar en cuenta, simplemente vamos a desarrollar cada una de estas expresiones, ¿sí? Y vamos a realizarlo. Disculpe, el valor de P es 0.1. El valor de P sería 0.1 porque estamos asumiendo una probabilidad del 10%, ¿no? El 10% o en términos unitarios 0.1. ¿Sí? Para ese valor van a realizar el cálculo. ¿Ya? Y me van a decir cuánto les da ese valor. Disculpe, ¿utilizamos todas las cifras o podemos trabajar con dos cifras decimales? Trátenle de utilizar la mayor cantidad de cifras o de decimales, porque ahí obviamente vamos a tener una mayor exactitud en el valor correspondiente.
Listo, chicos, no sé cómo les fue. ¿Lograron obtener ya algún valor? ¿Alguien tal vez? Bueno, síganle tratando de hacer, ¿no? Con todo, para seguir avanzando, el valor que deberían más o menos llegar a obtener es un valor similar, ¿sí? O cercano a 1.28, ¿sí? Ese es el valor correspondiente que generaría un valor de probabilidad de 0,1 para un valor respectivo de t, ¿sí? Entonces, esto, como les decía, es independiente de las condiciones del medio, ¿no? O de las variaciones que se vaya a tener. Es independiente de la media o es independiente de la desviación, ¿sí? Entonces, eso nos da una ayuda sustancial cuando nosotros queremos hacer esta aproximación. ¿Por qué? Porque después, ¿no es cierto? Si nosotros ya obtenemos el valor de t, y le relacionamos, ¿no es cierto?, este valor de t que no va a cambiar, ¿sí? Para el 10% siempre va a ser 1.28, siempre, ¿sí? Siempre va a ser de 1.28. Si es que le damos al otro lado, ¿no es cierto?, por ejemplo, asumamos un valor de la probabilidad igual al 90%, ¿no es cierto?, ¿sí? Esto nos correspondería un valor de 0.9, entonces ahí tendríamos que aplicar esto de acá, ¿no es cierto?, ¿sí? Entonces, sacar el 1 menos 0,9 nos va a dar el 0,1, es decir, 1.28. Pero el valor correspondiente de t es ese valor cambiado de signo. Entonces aquí vamos a tener un valor de menos 1.28. ¿Ok? Esto para una probabilidad del 90%. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, esto, como les digo, es completamente independiente a las características de campo. ¿Sí? Esto solamente tiene que ver con la probabilidad. Ahora, si esto le relacionamos, ahora sí, con las características de campo dadas, ¿no es cierto? Ahí sí nosotros podemos con cualquiera de estos dos, ¿no es cierto? Con cualquiera de estos dos, obtener el valor correspondiente de campo, ¿sí? El valor correspondiente de campo. Ahora ustedes me dirán, pero es que claro, eso solamente ya ahorita hicimos para el 10% y para el 90%. ¿Qué pasa si tenemos para el 20%, para el 30%, para el 60%, 65%, 63%, para cualquier valor, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí es donde se establece el modo o el modelo gráfico, ¿sí? El 10% correspondiente, si es que ya le relacionamos con el valor o con las características de campo, ¿no? Como ya tenemos una probabilidad, le podemos relacionar con ese valor correspondiente de campo. Y lo mismo en el 90% con el valor tipificado correspondiente del valor de campo. Ahí ya podemos establecer una línea. Una línea se puede establecer al menos con 2 puntos. Y nosotros vamos a tener 3, ¿sí? Para tener un mayor control todavía de la gráfica o de la curva. Estos dos son los 2 puntos que podríamos tener ya ahorita que ya sabemos el valor de t para el 10% y para el 90%. Pero también vamos a tener el valor o el punto correspondiente del 50%. ¿Por qué? Para el 50% correspondiente, ¿sí? Para el 50% que me va a dar un valor de p igual a 0,5, ¿no es cierto? Esto me representa el valor de la media del campo, como ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, es otra coordenada u otro punto, ¿sí? Entonces, justamente si nosotros analizamos el ejemplo que nos menciona el texto, me parece que nos dice... ya poniendo datos específicos, si nos dice una media igual a 40 dBus, ¿sí? Vamos a suponer que ya es campo, esto sería una media de 40 dBus, ¿sí? Y vamos a tener una desviación típica de campo de 80.3 dBs, ¿sí? Como esto ya solamente es relativo, solo iría en dBs, ¿no? Es la media del campo la única que iría en este caso en dBus, ¿sí? Entonces, si ya tenemos, ¿no es cierto? En el 50% vamos a tener un campo de 40 dBus directamente, ¿sí? En el 10%, ¿qué tendríamos que hacer? Pues reemplazar esta ecuación que tenemos acá arriba, ¿no? El valor de t va a ser igual a 1.28, el valor de la media va a ser 40 y de la desviación típica sería de 8.3 dBs, ¿sí? Entonces, ahora sí, para el valor de t igual a 1.28, el valor de campo, ¿cuánto les da? Este ya es un poco más fácil de calcular, ¿ya? Este sí, ayúdenme
a obtener. Sería 1.28 por 8.3 y más 40. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? 50.62. 50.62, ¿sí? 50.62 dBUs, ¿ok? Eso sería para el 10%, entonces ahí ya tenemos otro par, ¿no es cierto? El 10% con 50.62%. Y el otro, ¿no? El otro par de datos sería con el valor de T, con el 90%. Entonces, reemplazamos, vamos a obtener lo mismo y nos daría 8.3 por menos 1.28, ¿no es cierto? Y eso más 40. ¿Cuánto les va a dar? O en otras palabras, 40 menos 1.28 por 8.3. ¿Cuánto les da eso? 29,37. Ya, un campo de 29.37 dBUs. ¿Sí? Ese va a ser el campo para el 90%. Si estos tres elementos, si estos tres valores, nosotros les ubicamos en un papel logarítmico, nosotros lo que vamos a obtener es algo similar a esto, ¿sí? A esto de acá. El papel logarítmico lo que nos da es en esencia esto de acá, estos porcentajes. El 0,1, el 1, el 10, el 20, toditos esos nos da. Acá en el eje vertical, de pronto no vamos a tener nosotros los datos. Ahí nosotros tendríamos que irles acomodando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Dependiendo de en cuánto esté el valor de campo en el 10% y en cuánto esté el valor de campo en el 90%. La cuestión es que nosotros tenemos que ir ubicando cada uno de estos puntos, ¿sí? Imagínense que no esté la línea, ¿sí? Si no está la línea, nosotros vamos a ir ubicando primero en el 50%, ¿no es cierto? Aquí en el 50%, le relacionamos con los 40 dBUs que teníamos de la media, ¿sí? Y sería justamente este punto de acá. De ahí nosotros vamos a buscar, en cambio, el 10% con el valor que obtuvimos, que era de 50.62 más o menos, ¿no? Un 50 y un poquito más, ¿no? Justamente ahí. Ahí estaría el 10%. Incluso ya nosotros con dos gráficas ya podemos relacionar o obtener toda la, perdón, con 2 puntos ya podemos hacer toda la gráfica, ¿sí? Más aún con 3 puntos, ¿no? Si quisiéramos acá también está el 90% y en el 90% ¿cuánto era? ¿Me hacen acuerdo? ¿Cuánto les daba? 29.37. 29.37, bueno, ya me regresé. Ya, 29.37, casi 30, un poquito más abajo del 30, ¿no? Entonces, en el 90% acá está el 30 y más o menos sería por ahí, ¿sí? Unimos los 3 puntos y obtenemos esa línea recta correspondiente. Y esta línea recta es básicamente la que tiene la característica principal del comportamiento del campo, ¿sí? Aquí es donde ya está implícito la media del campo y la desviación típica, ¿sí? Aquí es donde ya está establecido. Si nosotros quisiéramos más resolución, el papel logarítmico es más grande. Entonces, de pronto, nosotros no le pusiéramos así. Le pusiéramos, por ejemplo, aquí el 40, aquí el 45, aquí el 50, más arriba el 55, el 60, y ahí la línea va a estar más o menos, estaría el 50, estaría por acá, ¿sí? Acá estaría el 35, el 30, ¿no es cierto? Entonces el 30 estaría por acá, ¿sí? Y bueno, voy a intentar hacer lo más recto posible, ¿sí? Entonces, más o menos vendría por acá. Ya, algo así sería, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos una mejor resolución, ¿no es cierto?, que lo que está ahorita. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en estas condiciones? Ahorita ya podemos ir midiendo o analizando los valores de campo y relacionarles con los porcentajes. Estos son los porcentajes de rebasamiento de ese valor de campo. O lo contrario, ¿no es cierto? Con un porcentaje de rebasamiento determinar cuál es el valor de campo asociado a eso, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, si yo quisiera un valor del 70% más o menos, ¿sí? El 70%, bueno, asumiendo que mi línea esté recta, eso me da más o menos un valor de campo de 35 dBUs, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una probabilidad de rebasar un campo de 35 dBUs, voy a tener una probabilidad de rebasar del 70%, ¿sí? O de pronto yo puedo decir, los 50 dBUs, no, bueno, los 50 ya lo analizamos, los 45, ¿sí? Los 45 más o menos están por aquí.
Y eso me representa una probabilidad de rebasamiento del 30%. Y es lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Mientras el campo sea más grande, yo voy a tener una probabilidad de rebasamiento menor. Si el campo es más pequeño que la media, ¿sí? La probabilidad obviamente va a ir aumentando, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en eso consiste básicamente este método gráfico. Ya en vez de, y ahorita, ni siquiera ya tienen otra vez que calcular para el 10%, para el 90%, porque ya saben cuánto vale T. T vale 1.28, ¿sí? T vale 1.28 para el 10% y T vale menos 1.28 para el 90%. Entonces ya con eso y ya sabiendo las características del campo, es decir, la media y la desviación, ustedes ya pueden graficar una línea para cualquier condición. Y ya se evitan hacer todos esos cálculos que habíamos manejado anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí está claro cómo aplicar este análisis gráfico, este análisis estadístico? ¿Sí? Dije, entonces con 2 datos ya es suficiente, ¿no? Sí, con 2 datos. Basta que ustedes tengan, por ejemplo, la media, ¿sí? Si ya tienen la media, les relacionan con el 50%. Y de ahí pueden ustedes elegir, ¿no? Si quieren con el 10%, con el 90%, sacan el valor de campo y los relacionan y ya. Con esos 2 puntos ustedes ya pueden hacer la gráfica. Ay, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? Ok, listo. Entonces, eso es lo que corresponde a la distribución normal, ¿sí? A la distribución normal. Hay también algunas expresiones matemáticas que ustedes pueden encontrar aquí en el texto que relacionan no valores de campo, sino relacionan valores de potencia, que en algunas condiciones es también necesario hacer esos análisis, ¿no? Y sobre todo después esto se relaciona con otras distribuciones, ¿sí? Pero por lo general, y en general más bien dicho, se utilizan más las expresiones que relacionan al campo porque las mediciones para determinar justamente el comportamiento de un canal o de un trayecto no se dan en términos de potencia. Las mediciones principalmente se dan en términos de campo eléctrico, ¿sí? Y es por eso que hay los medidores de RNI, hay en la SPOJ mismo nosotros tenemos algunos dispositivos que nos permiten realizar este tipo de mediciones que se utilizan en las campañas de medición para determinar modelos estadísticos, modelos de propagación, etcétera, y se utiliza principalmente en términos de DBUs, es decir, de campo eléctrico. ¿Sí? Es por eso que nos enfocamos y nos enfrascamos directamente en estas expresiones y en estas técnicas. ¿Sí? Listo. Eso con respecto entonces inicialmente a esta distribución. Vamos con la siguiente distribución. ¿Sí? Vamos a analizar ahora la distribución de Rayleigh. ¿Sí? Como les decía, esta distribución normal es la que se genera o la que se puede estudiar o la que se puede aplicar cuando el enlace se encuentra en condiciones, también podríamos considerarlas normales, ¿no? Es decir, cuando simplemente el campo está teniendo esas variaciones ligeras a causa del centelleo, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? En cambio, ya cada una de estas, ¿sí? Ya se van aplicando a condiciones específicas. Vamos a analizar primero esta distribución de Rayleigh. La distribución de Rayleigh se utiliza principalmente, como les mencionaba, para describir una variación estadística cuando existe una propagación multitrayecto, ¿sí? Cuando existe una propagación multitrayecto. ¿Dónde se da principalmente este tipo de propagación? En la telefonía celular, ¿sí? En la telefonía celular, por ejemplo, ustedes pueden tener aquí una radiobase, ¿cierto? Y en la radiobase tienen un panel para acá, otro acá adelante y otro acá atrás, ¿sí? Entonces, y ahí se irradia. Pero esto de aquí, ¿no es cierto?, estará rodeado de edificios, acá de pronto otros edificios, casas, etcétera, ¿no? Y acá de pronto hay una calle, y acá hay más edificios, etcétera, ¿no? Y de pronto ustedes se ubican en un lugar aquí en la calle, y ahí está su dispositivo receptor, ¿sí? Entonces, es muy posible, ¿sí?, que en la mayoría de los casos, ustedes no tienen una línea de vista directa entre la radiobase y el receptor, ¿sí? Porque hay los edificios, hay las casas, hay vehículos, hay muchas componentes que impiden esa línea de vista directa. Entonces, para que la señal les llegue directamente a ustedes, va a llegar en función de varios trayectos y múltiples reflexiones, ¿no? Entonces la señal puede venir para acá y de ahí viene acá.
otra puede venir para acá, o por difracción, de pronto aquí hay un obstáculo, aquí se curva y viene para acá, ¿sí? Pero no es un enlace directo, no es una línea directa. Entonces, todas estas componentes que llegan con diferentes retardos, con diferentes amplitudes, generan una cierta envolvente, ¿no es cierto?, que lleva toda la información que debería extraer esta antena receptora, ¿sí? Entonces, este efecto multitrayecto provoca una variación de campo, ¿sí? Una variación de campo que tiene una distribución que ya no es normal, ¿no? En este campo, en estas condiciones, si nosotros analizamos y hacemos la diferencia entre la campana de Gauss que se obtenía en una distribución gaussiana o en una distribución normal, donde nosotros teníamos un comportamiento más o menos estadístico o probabilístico de esta forma, ¿sí? Entonces ahí la campana de Gauss se vuelve una campana simétrica, ¿sí? En estas condiciones. En Rayleigh, ¿sí? En Rayleigh, como se analiza básicamente el campo incidente y el campo que se incide, no analiza, ¿no es cierto? Si es que este campo viene sincronizado con este de acá o viene retrasado con respecto a este de acá. No, no se analiza de esa forma. Se analiza de esta forma. Llegó una componente de campo, la primerita que llegó. Después llega otra componente, después puede llegar otra, después puede llegar otra, y cada una de estas componentes contribuye al campo total que se está recibiendo, ¿no? Entonces hay un ligero incremento en la probabilidad de ocurrencia en valores de campos superiores, porque hay más componentes que pueden llegar, ¿no es cierto?, por diferentes trayectos, pero van a ir llegando y eso puede provocar un incremento en la señal esperada. Entonces, en estas condiciones, la campana de Gauss, la función de densidad de probabilidad, tiene una forma, en cambio, ahora similar a esta, ¿sí? Ya deja de ser simétrica y hay un incremento en la probabilidad de ocurrencia en valores superiores que en valores inferiores a la mediana, porque aquí ya no se habla de media, aquí nosotros hablamos en cambio de la mediana, ¿sí? Y esto es lo que se representa básicamente cuando se determinan justamente primero las condiciones de normalidad. Unos datos que tengan esta distribución de probabilidad ya no cumplen una condición de normalidad y por lo tanto deben ser caracterizados mediante una distribución alternativa. Esta distribución, la primera que se utiliza, es la distribución de Rayleigh y es la que por lo general se suele utilizar en sistemas de comunicaciones donde existe básicamente estos sistemas multitrayecto, ¿sí? Entonces, ya como incluso vamos a analizar un poquito más adelante, vamos a ver algunas diferencias correspondientes que pueden existir entre cada una de estas distribuciones y cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, ¿sí? Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, que en algunas señales, por ejemplo, de audio, ¿sí?, no nos importa mucho el desfase, etcétera. Entonces ahí en estas condiciones se puede utilizar un análisis de una distribución normal, ¿sí? Pero en otras, o una distribución gaussiana, pero en otras donde en estos casos se puede considerar tipos de información de datos, por ejemplo, en estas condiciones sí es principalmente necesario hacer una caracterización con una distribución de Rayleigh, ¿sí? Porque nos da mayor exactitud en los parámetros esperados, ¿sí? Entonces, de eso justamente para tener ciertas consideraciones, ¿ok? Listo, vamos a dar algunas características fundamentales de esta distribución y después vamos a ir haciendo también un análisis similar al que hicimos en la distribución normal. Primero, la distribución de Rayleigh se utiliza para describir una variación estadística, como ya les había mencionado, de una envolvente R. ¿Sí? La envolvente R es la que contiene básicamente a todas las componentes de multitrayecto, ¿sí? La función de densidad de probabilidad, igualmente esta es ya una expresión determinada, ¿sí? Ya una expresión especificada, que caracteriza a este tipo de distribución y está dada por estos parámetros, ¿no? Donde en este caso nuestra variable, ¿sí? Nuestra variable es R, y como aquí observamos que tenemos este parámetro de B, pero B no es otra cosa que el valor medio de nuestro valor cuadrático medio, ¿sí? O es la mitad del valor cuadrático medio, ¿sí? Esto de acá es el valor cuadrático medio de nuestra variable correspondiente y B nos representa el valor medio de esto, ¿sí? Mientras que en este caso, como ya habíamos manejado, la mediana de la distribución, que en este caso se representa mediante esta
esta función, estará dada por 1.18 por la raíz de b, ¿sí? Si nosotros utilizamos esta expresión correspondiente de la mediana, podemos representar esta densidad de probabilidad de forma uniparamétrica, justamente en términos de la variable y su mediana, y la relación que vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, si despejamos aquí el valor de b, ¿no es cierto? Vamos a tener que b es igual a la mediana, ¿sí? Sobre 1.18 y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Si esto de acá nosotros le reemplazamos en cada uno de estos, justamente lo que vamos a tener es esta expresión de aquí, ¿sí? Esta es la expresión que nosotros vamos a tener, ¿sí? Ustedes pueden reemplazar y van a darse cuenta que en esencia les da eso, ¿no? 1.18 al cuadrado es 1.386 y también 1.18 al cuadrado por sobre 2, más bien dicho, les va a dar 0.693, ¿sí? Entonces, son las expresiones correspondientes que nos generan esta densidad de probabilidad, ¿sí? Ahora, en este caso, lo que nos interesa, como ya habíamos mencionado anteriormente, más que la probabilidad o la densidad de probabilidad, es analizar la probabilidad de rebasar un valor correspondiente de amplitud. En este caso, R sub 0, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, esa ecuación se convierte en eso, ¿no? Esta probabilidad de rebasamiento, que es simplemente una función exponencial, ¿sí? Pero lo que me interesa que analicemos es que, en este caso, esta función exponencial o esta función de probabilidad de rebasamiento es una función relativa, ¿sí? Que depende de la relación que vamos a tener entre nuestro valor de análisis respecto a la mediana, ¿sí? Entonces, aquí simplemente nosotros podemos establecer una única función o una única gráfica en términos generales, ¿sí? Si nosotros graficamos esto, en cambio hay otro tipo de papel o hay otro tipo de hoja que se denomina la hoja Rayleigh o el papel Rayleigh. Estos ustedes pueden incluso descargarse de la red, imprimir y tener listo incluso sobre todo para la evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da o qué es lo que nos facilita esta ecuación? Que aquí nosotros no es que necesitamos las características específicas de cada medio o de cada canal, como en el caso de la distribución normal, donde ahí nosotros teníamos que tipificar a las variables y de ahí íbamos a tener una recta, ¿no es cierto?, para cada caso, ¿no es cierto?, para una mediana, para una media y para una desviación típica más que nada, ¿no es cierto? Ahí necesitábamos esos datos para poder establecer una recta, una línea de caso a caso. En este caso, como nosotros tenemos este comportamiento relativo, ¿sí? Este comportamiento de relación entre estos dos parámetros, podemos establecer únicamente una sola gráfica, la gráfica relativa o la gráfica de relación, ¿no? Entonces, aquí en estos casos, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Si nosotros tuviéramos R, ¿no es cierto?, el valor de R igual a la mediana, ¿sí? La relación relativa se convierte en una relación unitaria. Y en términos logarítmicos, esto nos da igual o un valor igual a 0, ¿no es cierto? Eso nos va a dar un valor igual a 0 dB, podríamos relacionarlo de esa forma, ¿sí? De igual forma, ¿no? Si nosotros tuviéramos un R superior a la mediana, ya tendríamos un valor correspondiente en dB superior o en dB inferior. Pero eso es lo que está representado aquí, ¿sí? Es decir, que en términos logarítmicos, nosotros vamos a tener, y en términos gráficos sobre todo, vamos a tener un único comportamiento, ¿sí? Un único comportamiento. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Para una probabilidad del 50%, que es lo que nos representa la mediana, ¿sí? La mediana va a tener una probabilidad de ocurrencia del 50%, eso nos va a representar un valor relativo de variación, porque eso es lo que nos está representando, de 0 dB, ¿sí? Un valor relativo de 0 dB, ¿sí? Y de ahí, cuando nosotros tengamos 20 dB más, 10 dB menos, etcétera, ahí nosotros ya podríamos ir analizando y después encontrar el valor respecto a la mediana, porque obviamente la mediana se debería conocer, pero ya después vamos a relacionarle con la mediana, ¿no? Es decir, supongamos, hagamos un análisis. Si nosotros tuviéramos un canal, ¿no es cierto?, con una mediana, un canal Rayleigh, ¿no es cierto?, con una mediana de unos 40 dBus, ¿no es cierto?, yo quiero analizar cuál es la probabilidad, si es un canal Rayleigh, ¿no es cierto?, cuál es la probabilidad de rebasamiento para 50 dB
dBUs, ¿no es cierto? De 50 dBUs. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos hablando de 10 dBs más que la media, o que la mediana, perdón, ¿sí? Entonces, los 10 dBs por encima estaríamos, si aquí estoy 0, a ver, ¿cuántos cuadros hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cada cuadro me debería representar 4 dBs. Entonces, aquí voy a tener, a ver, aquí voy a tener 4, acá voy a tener 8, y los 10 más o menos van a estar en la mitad, ¿sí? Entonces, yo veo dónde choca en la mitad esto de aquí, sería justo ahí, y eso me va a representar un valor de, a ver, casi no se ve, me parece que, a ver si es 0.01, 0.1, este debe ser 1, el otro debería ser 2, el otro es 5, 10 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo debería tener un porcentaje del 1%, ¿sí? Un 1% de probabilidad de rebasar un valor de campo del 50 dBUs, ¿sí? ¿Estamos? O al revés, ¿no es cierto? Si yo quiero ver cuál es el valor de campo que debería rebasar para una probabilidad de 80 dBs, perdón, de 80%, analizamos, ¿no? Aquí está 80, 85, 90, aquí están los 80, ¿sí? Entonces, eso, si le traslado acá, me va a dar más o menos por ahí. Entonces, yo tendría menos 4, menos 5, más o menos, ¿no? Menos 5 dBs debajo de la media, de la mediana. Entonces, si nosotros dijimos que nuestra mediana era de 40 dBUs, el valor correspondiente sería de 35 dBUs. Ese sería el valor de campo rebasado para un porcentaje del 80%, ¿sí? Está claro en este caso, en cambio, cómo se hace el análisis. Aquí no es que tendríamos que graficar una gráfica para un caso, otra gráfica para el otro caso. No, aquí tenemos una sola, ¿no es cierto? Y después eso es lo que tenemos que hacer es relacionarle con la mediana, ¿sí? Relacionarle con la mediana en función de esta expresión, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí solamente dependemos de eso, ¿ok? ¿Sí está claro? No sé si de pronto hay alguna duda o tienen alguna pregunta respecto a esto. ¿Por qué puedes repetir lo de la gráfica? Lo de esta gráfica. Sí, por favor. Ya, eso les decía, aquí es una sola gráfica, ¿no? Aquí no es que tienen que, no es que de pronto es una gráfica para un valor de una media, para otra, perdón, para una mediana, otra mediana, otra mediana, porque aquí el único dato que deberíamos considerar, que deberíamos tener, es que primero, el canal es un canal Rayleigh, ¿sí? El segundo es que deberíamos conocer su mediana y nada más, ¿no es cierto? Porque tampoco es que tenemos aquí una desviación típica ni nada por el estilo. Tenemos solamente la mediana y sabemos que es un canal Rayleigh, ¿sí? Entonces, en función de eso, para determinar los porcentajes y los campos relacionados entre sí, tendríamos que obtener en función de esta gráfica, que es una gráfica relativa, ¿sí? Es una gráfica relativa ¿a quién? A la mediana del campo. ¿Sí? Por eso es que aquí no aparece ningún valor con respecto a la mediana, ¿sí? Sino tenemos las relaciones o las diferencias respecto a la mediana. Por eso es que un valor de 0 me representa el mismo valor de la mediana, ¿sí? Y eso justamente me representa un porcentaje del 50%, ¿sí? El valor de 0 dBs me representa la misma mediana y eso me representa los 50%, ¿sí? Y de ahí los valores, por ejemplo, superiores a la mediana me representarán, por ejemplo, 4 dBs, 8 dBs, 12 dBs, 16 dBs, 20 dBs, ¿no es cierto? Por encima de la mediana. Y cada uno de esos, chocando con esta línea que observamos acá, me van a dar sus respectivos porcentajes, ¿sí? Lo mismo por debajo, ¿no? Tenemos acá menos 4 dBs de la mediana, ¿sí? Menos 8 dBs de la mediana, menos 12 dBs, menos 16 y hasta los menos 20 dBs de la mediana, ¿sí? Entonces, estos me van a representar, a su vez, sus respectivos porcentajes, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, eso es en esencia lo que nos representa unos con los otros. Entonces, una vez que nosotros tengamos esos valores, como les decía, simplemente tendríamos que representar esta diferencia con la mediana. Si la mediana es de 40 dBs y nosotros obtuvimos un valor relativo de la mediana de 15 dBs, por ejemplo, en más, el valor correspondiente sería de 55 dBUs, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos un valor de menos 7, o sea, 7 dBs por debajo, relativo, ¿no es cierto?, de la mediana, el valor del campo correspondiente a analizar sería de 33 dBUs, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? No sé si ahora ya está un poquito más claro.
Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguien tal vez alguna otra pregunta, alguna duda tal vez? ¿No? Ya, sigamos. Creo que con esta distribución más terminamos por la clase de hoy y dejaríamos la última distribución de Nakagami-Rice y el concepto del mes más desfavorable para ya la próxima semana, para la próxima clase. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. Igual, ¿no? En la distribución de Rayleigh también hay expresiones matemáticas que relacionan, en cambio, a la potencia. Sí, es muy similar, ¿no? Relacionan el valor mediano de la potencia respecto a los valores analizables de la potencia, ¿no? Pero es en esencia lo mismo, ¿sí? Entonces se puede ir determinando esas posibles relaciones, ¿sí? Ahora, esta distribución Rayleigh más log normal, ¿sí? Esta distribución, ¿sí? Esta distribución, ojo, ¿no? Que los valores anteriores, la distribución que nosotros teníamos acá, está dado en términos de unidades naturales, por eso es que está en términos exponenciales, a diferencia de la otra, que estaba dado en dBus, ¿sí? Entonces, pero aquí, por eso es que se hace este cambio de variable, ¿sí? O este cambio logarítmico para que nosotros tengamos aquí la línea, esto sí está dado en términos de dBs, ¿no? No podríamos poner aquí dBus porque no son los valores de campo en sí, sino son valores relativos respecto a la mediana. La mediana sí está en dBus, pero estas relaciones obviamente me dice 10 dBs por encima de la mediana o 5 dBs por debajo de la mediana, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Por eso es que acá, de igual forma, se acuerdan que yo les había mencionado, ¿no? En la distribución normal es considerando los valores en dBus, ¿sí? Si nosotros consideramos en términos de milivoltios por metro, es una relación log normal, ¿sí? Entonces, aquí esta distribución o esta combinación de las distribuciones es justamente eso, ¿no? Una distribución Rayleigh más log normal, ¿ok? ¿Cuándo se aplica esto, sí? ¿Cuándo se aplica esta combinación? Como ya dijimos, ¿no? Nosotros podríamos haber considerado aquí una radiobase, ¿sí? Entonces aquí tenemos cada una de los paneles, ¿sí? Y eso se hace el análisis correspondiente, ¿ya? Entonces, yo podría asumir, ¿no es cierto?, que en una cierta dirección, por ejemplo, acá justo hay una calle, ahí está la radiobase, hay una calle, acá está un edificio, acá está otro edificio, acá igual hay edificios, ¿sí? Pero de pronto un receptor se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, aquí la forma de propagación tendrá una forma posiblemente, porque igual va a existir componentes multitrayecto, ¿no? Entonces habrá una componente que de pronto llega directo, otra que se refleja acá, otra que se refleja acá, otra que se refleja en el suelo y así diferentes condiciones, ¿no? Entonces este receptor estaría recibiendo la información mediante un canal Rayleigh, ¿no es cierto?, con una mediana correspondiente, ¿sí? Con una mediana. Ahora, si nosotros analizamos en otra dirección correspondiente, de pronto por aquí hay justo el receptor, se encuentra en un parque, ¿no es cierto? Todo está al abierto, casi no hay reflexiones, por ahí hay una que otra componente, ¿sí? Pero para nada similar a esto de acá. Entonces, esto de acá igualmente recibirá se puede catalogar solamente ese análisis, ¿no es cierto? Esa dirección, ese trayecto, como un canal Rayleigh también, ¿sí? Un canal Rayleigh, pero obviamente la mediana de aquí, ¿no es cierto? La mediana de aquí, por ejemplo, puede ser una mediana R1, pero la mediana de acá puede ser una mediana R2, ¿sí? Y de pronto por acá, ¿no es cierto? Tenemos no una calle tan angosta, sino de pronto una calle más grande, acá hay un parterre, aquí hay unos arbolitos, acá hay otros arbolitos, y así sucesivamente, y el receptor está por acá, ¿sí? Y de pronto acá ahí no hay edificios tan altos, de pronto hay casitas, cosas del género, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones. Son tres entornos completamente distintos, ¿sí? Por lo tanto, el multitrayecto que se generará será completamente diferente, a pesar de que podríamos asumir que las tres distancias son las mismas, ¿no? Entonces, igualmente, en este otro trayecto vamos a tener un trayecto Rayleigh, ¿sí? Pero con una mediana distinta, un R3, por ejemplo, una mediana R3 distintas a la R1 y a la R2, ¿sí? Entonces, y así nosotros podríamos hacer un análisis hacia diferentes o hacia muchos más direcciones o hacia muchos más trayectos, ¿sí? Entonces, en este caso se puede asumir que cada dirección, ¿sí? Cada dirección tiene un comportamiento Rayleigh, ¿sí? Cada dirección tiene un comportamiento Rayleigh.
Pero si nosotros analizamos los valores de cada una de las medianas, ¿sí? El R1, el R2, el R3, hasta un Rn, supongamos, ¿sí? Cada una de todas estas posibles medianas que nosotros podamos llegar a tener aquí, ¿sí? Todas estas, en cambio, tienen un comportamiento normal, un comportamiento gaussiano. Entonces, de todas estas, yo puedo sacar la media de la mediana, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas tienen un comportamiento normal, cumplen con la condición de normalidad, ¿sí? Entonces, en función de eso, yo puedo sacar una probabilidad general, no solamente una probabilidad para acá, una probabilidad para acá, una para acá, otra para acá, no, sino una probabilidad general para toda esta zona, ¿sí? Una probabilidad, digamos, combinada, ¿no es cierto?, entre la distribución Rayleigh y una distribución normal o una distribución gaussiana, ¿sí? Porque eso es en esencia lo que me indica este comportamiento, siempre y cuando se dé esto, ¿no? Es decir, cada uno de los trayectos no es normal, es Rayleigh, ¿sí? Pero las medianas de cada trayecto entre sí cumplen una condición de normalidad. Entonces ahí yo voy a sacar esta condición de aquí que justamente mencionamos, que es la media de la mediana, ¿sí? La media de todas las medianas, ¿no? Podemos ahí sí sacar la media porque todas estas entre sí cumplen una característica de normalidad. ¿Sí está claro? Entonces, eso es en esencia lo que representa básicamente esto, ¿no? Y justo lo que les decía, esto se aplica principalmente en radiocomunicaciones móviles, ¿sí? Principalmente en lo que representa telefonía celular. Y aplicada a medios urbanos, ¿sí? Aplicada a medios urbanos a lo largo de una zona, que puede ser una calle, una avenida, parques, etcétera, ¿no? Entonces, es ya toda una zona, no es solo un trayecto, sino toda una zona correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nos representa estas condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está básicamente, yo he tratado de resumirles y de decirles de una forma muy sencilla de digerir, es lo mismo que está aquí, ¿no? Se aplica una ley Rayleigh con mediana variable, y esta mediana variable va a tener una distribución log normal de una zona a otra. Lo mismo que estaba graficado arriba. En este caso, la densidad de probabilidad combinada, ¿sí? Combinada es esta de acá, ¿sí? Donde aquí sí nosotros vamos a tener tanto una variable de Rayleigh como una variable gaussiana, ¿sí? Entonces, de pronto aquí difieren ligeramente algunos parámetros de lo que está en el texto, pero me parece que estas expresiones que tenemos definidas aquí son más sencillas. De todas formas, ¿sí? A la final de cuentas, más que aplicar estas expresiones matemáticas, ¿sí? Que tampoco son resolvibles de forma matemática, mediante un análisis matemático, se puede resolver más fácilmente con el método gráfico, ¿sí? Así que eso es lo que más nos interesa. Pero de todas formas, hacemos una descripción, ¿ok? Esta es la densidad de probabilidad y esta es la probabilidad de rebasamiento de un valor establecido, ¿sí? Donde, como les decía, X es una variable aleatoria de Rayleigh, ¿sí? X va a ser la variable aleatoria de Rayleigh y 2b va a ser el valor cuadrático medio que nosotros vamos a utilizar justamente para representar nuestra variable log normal, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros le ponemos que 2b nos representa nuestra variable z cuadrado, y este z cuadrado nos representa justamente esta variable aleatoria con una distribución log normal, podemos ahí justamente establecer cada una de estas dos relaciones, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener tanto el comportamiento aleatorio Rayleigh y el comportamiento gaussiano, ¿sí? Y el comportamiento gaussiano. Entonces, todo va a depender justamente de la desviación que nosotros tengamos, porque recordemos que cuando tengamos una distribución normal, vamos a tener la desviación típica, ¿sí? Entonces, en función de esta desviación, nosotros podemos ir teniendo diferentes comportamientos, diferentes variaciones, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros combinamos las dos distribuciones, tanto la de Rayleigh como la gaussiana, en esencia vamos a tener una función biparamétrica, ¿no? En función de X y de Z. X, que era la variable de Rayleigh, y Z, que era la variable log normal, ¿sí? Entonces ahí justamente tenemos esta función complementaria, la probabilidad de rebasamiento de un valor establecido, ¿sí? Entonces esto de aquí se puede resolver o se puede expresar en términos exponenciales mediante esta expresión.
Y dependiendo, ¿no es cierto?, de las condiciones de fluctuación, ¿sí?, de las varias, de estas condiciones, nosotros podríamos asumir ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que las condiciones se dan a que la desviación típica prácticamente es igual a 0, ¿sí? Si la desviación típica es igual a 0, nosotros en esencia lo que podríamos asumir es que ¿cuándo la desviación típica tiende a 0? Cuando la mediana, porque eso dependía de cada uno de los valores de la mediana, cuando la mediana 1 es prácticamente igual a la mediana 2, ¿sí? Y eso es prácticamente igual a la mediana 3 y así sucesivamente, ¿sí? Si se cumple esto, ¿no es cierto? Esto implica que básicamente la desviación está tendiendo a 0 y por lo tanto podríamos asumir que todo el sistema se convierte en un sistema puramente de Rayleigh, ¿sí? Entonces ahí sí, en cualquier dirección, en cualquier situación, se puede caracterizar simplemente como un sistema Rayleigh, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que representaría, ¿sí? Entonces, nuevamente lo que les decía, ¿no? Estas integrales no son expresables en funciones matemáticas o elementales y se usa una aproximación mediante papel Rayleigh, ¿sí? El papel Rayleigh nosotros lo utilizamos simplemente para tener esta consideración, ¿sí? Entonces, cada una de estas variaciones que nosotros tenemos acá dependen del valor de la desviación típica. Si nosotros tuviéramos, como les decía, ¿no?, una desviación típica igual a 0, entonces básicamente cada una de estas gráficas tiende a ser una recta, ¿sí? Y la recta es la distribución de Rayleigh, simplemente, ¿no? Pero si nosotros ya tuviéramos un valor de 2, de 4, de 6, hasta de 16 dB, ya podríamos irle poniendo cada uno de los valores. Si es que tuviéramos un valor intermedio, podríamos ir, bueno, casi que al ojo, ¿no? Irle analizando, porque si no, tendríamos que aplicar técnicas de interpolación y ya se nos complica un poco más, ¿no? Las técnicas de interpolación implican obtener el valor del valor conocido, del valor superior, del valor inferior, y sacar las correspondientes interpolaciones logarítmicas en este caso, ¿no? Pero para nuestros casos, de ser el caso, daríamos valores correspondientes que estén dentro de estas mismas curvas o dentro de estas mismas gráficas, ¿no? Entonces, el análisis es exactamente el mismo que se realizó en Rayleigh, ¿no? Es el mismo que se analizó en Rayleigh, solamente que aquí habría que determinar cuál de todas estas gráficas debemos tomar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el 90%, supongamos que se tenga un valor de 10 dB de desviación típica, nosotros vamos a tomar acá, más o menos, aquí está el 10, aquí está el 90%, me parece que es ahí, ¿sí? Entonces, eso nos da más o menos aquí, y eso nos representaría, a ver, menos 10, menos 15, menos 17.5 dB de la mediana, ¿sí? Menos 17.5 dB de la mediana. Eso es en esencia lo que nos representaría este valor correspondiente. Menos 17.5 de la media de las medianas, ¿sí? Eso es en esencia lo que nos representaría este valor respectivo, ¿ok? Listo, chicos. No sé si de pronto antes de finalizar hay alguna duda, alguna pregunta, tal vez. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Bueno, les quería, porque ya les envié dos tareas, dos ejercicios, pero más bien la próxima clase les voy a mandar como taller, ¿sí? Como taller, justamente esto de las distribuciones y tal vez algún ejercicio complementario del mes más desfavorable, ¿sí? Entonces, bueno, por el momento no les voy a enviar ninguna tarea, ¿sí? Con eso prácticamente entonces terminaríamos la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias, chicos. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.